segunda charla del programa de empleabilidad organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y por la Escuela de Ingeniería. Un gusto en saludarles en esta tarde. Para quienes no me conocen, yo soy Gabriel Sandí. Yo soy la persona que coordina el área de extensión tanto de la facultad como de la escuela. Y precisamente uno de los pilares fundamentales que tenemos dentro del desarrollo de extensión se encuentra precisamente el tema de educación continua. Hoy nos acompaña José Sáenz, quien es director asociado de una de nuestras empresas vinculantes en temas de práctica, en temas de pasantías y demás. Y hoy nos va a contar un poco acerca de esta propuesta asociada al tema de empleabilidad que hoy nos ofrece, precisamente enfocado en cómo mejorar nuestro paquetito de skills y tomar el control de nuestra carrera. Les cuento que don José cuenta con más de 12 años de experiencia en temas de inversión, en modelado financiero, la parte de valoración y automatización de bases de datos y actualmente lidera equipos de investigación en estos temas. Ya cuenta con 12 proyectos en este momento, según lo que me comentaron dentro de la organización, y también desarrolla y brinda capacitaciones asociadas a mejorar el desempeño personal y profesional de cada uno de nosotros. En este caso, don José es una persona profesional en administración de empresas de la Universidad de Costa Rica y el día de hoy, como parte de los vínculos empresariales que tenemos con la empresa que él representa, nos ofrece estos minutos para poder contarnos un poco acerca de su trayectoria, lo que hacen en la organización y también este tema que puede definitivamente cambiar el rumbo de nuestro perfil de empleabilidad. A nivel general, recordar algunos aspectos muy importantes en cuanto a la charla del día de hoy, como por ejemplo el tema de mantener siempre la cámara y el micrófono apagado. Yo siempre molesto con este tema que en medio de los procesos nos damos cuenta quién está pidiendo pizza, quién lo está regañando la mamá, la esposa, el esposo, el novio, la novia, porque termina de pronto encendiéndose alguno de los micrófonos o bien la cámara, que incluso también nos ha permitido ver muchos tendederos de las casas, televisores, etcétera, etcétera. Entonces tengamos muchísimo cuidado con este tema para evitar la interrupción de José, quien va a estar presentando su charla. A la vez, muy importante, él puede y va a estar disponible para poder aclarar cualquier duda que en medio de la presentación pueda llegar a surgir. Para eso vamos a utilizar dos mecanismos. El primero y para mí el preferido, levantando la mano, utilizan justamente el icono de participar que se encuentra en la parte superior del Teams para que yo pueda visualizar el orden con el que voy dando la palabra. Y el segundo mecanismo sería el chat. ¿Por qué el primero es el preferido? Porque definitivamente hay que buscar, interactuar y humanizar estos procesos virtuales que tenemos desde el tema de la pandemia para llegar a movilizarnos un poco, ¿verdad? Entonces, todos súper invitados, conforme don José vaya creando diferentes espacios para poder hacer estas intervenciones, yo voy a estar al tanto de las manos para poder darle la palabra a cada una de las personas para que haga su comentario o para que exponga también su pregunta dirigida hacia don José. Posiblemente la charla vaya a durar unos 45 minutos. Después de eso vamos a asignar un tiempo natural para lo que son las conclusiones finales, cierres y comentarios de parte de cualquiera de las personas que se encuentre en esta sala. Además, es importante comentarles que en este momento les va a aparecer una pequeña encuesta en la pantalla. Esta tiene el objetivo de que ustedes puedan identificarse como personas estudiantes activas, como personas egresadas, como personas docentes, como personas que forman parte de una organización y que el día de hoy están acá como parte de las personas invitadas, el público en general que también nosotros invitamos o por qué no también los compañeros que se encuentran en administración que en muchas ocasiones nos acompañan. Esta es pues la primera encuestita que requiero que me contesten. A lo largo de la charla también voy a compartir un pequeño enlace y este pequeño enlace tiene la oportunidad de darnos una retroalimentación sobre el trabajo que estamos realizando con los proyectos de extensión. En algunas ocasiones me dicen, profe, yo quiero la presentación que
que hizo don José, el material. Ok, bueno, muy sencillo. Precisamente en este enlace de la encuesta que voy a compartir en el transcurso de la charla, van a encontrar un espacio donde se les solicita a ustedes el tema del correo electrónico. Entonces, esa es otra manera también de pedirles ayuda para que por favor nos respondan esa encuesta. Y si quieren el material y don José nos lo proporciona, ese va a ser el único mecanismo por el cual yo les voy a poder identificar. ¿Ok? Además de esto, por supuesto, a partir de este momento y con la presentación, introducción que estoy haciendo, le cedo la palabra a don José para que pueda dar inicio y comentarnos un poco más acerca de su carrera, esperando también que lleguemos a las 77 respuestas, porque hasta el momento llevamos 31 registradas. Muy buenas noches y sin más preámbulo, le doy la palabra a don José. Muchas gracias, don José, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches, casi ya prácticamente. Muchísimas gracias, Gabriel, por la introducción. Sí, si ven que voy a estar viendo un poco para este lado es porque acá tengo mi monitor donde tengo proyectada la presentación, entonces nada más para hacerles esa aclaración. Y sí, básicamente lo que queremos presentarles desde Acuity es un plan que utilizamos para algunas personas sobre el desarrollo de su carrera. Yo creo que es importante, como lo vamos a ver ahora, ir organizando y tener tal vez alguna herramienta, que es lo que les vengo a ofrecer principalmente de desarrollo. Es una herramienta que hemos utilizado que personalmente también en algún momento de mi carrera me ayudó mucho a poder progresar y entender qué era lo que yo necesitaba. Entonces, em, voy a arrancar. Ya creo que Gabriel les comentó un poco de mi perfil. Ahorita, pues, como mencionó, bueno, en realidad ahorita son 13 diferentes clientes o cuentas, le llamamos así. Justo la otra semana cumplo 14 años, entonces por eso puse ese número por ahí. Y bueno, he supervisado. Yo arranqué mi carrera como un analista recién graduado de la universidad y fui creciendo. Y siento que mucho se lo debo no solo al conocimiento que hay en la empresa, sino también a este tipo de herramientas que lo ayuda a uno a cómo decirles, ubicarse en qué es lo que uno necesita desarrollar y ahí lo vamos a ir hablando. Me imagino que vamos a tener preguntas luego. Eh, Aclararles que la presentación es en inglés. Esto es más que todo porque en la empresa nos piden hacer este tipo de presentaciones en ese idioma, ¿verdad? Entonces, comentarles también eso. Van a ver todo el material. La conversación sí la va a tener en español y las preguntas que tengan, pues con mucho gusto. Brevemente les voy a describir la compañía. Me interesa mucho como que tengamos el contexto de qué es lo que hace la compañía para que entiendan un poco cómo esa herramienta funciona. Y yo creo que mucho de lo que pasa en la carrera profesional de uno va a depender del contexto, en qué empresa se encuentre, qué mercados le proporciona servicios o bienes. Entonces, vamos a ir arrancando como con esta parte, también para que conozcan un poco la empresa y también sepan cómo funciona y cómo calza todo dentro de lo que les voy a estar hablando. Em, Tenemos varias locaciones, si ven, muchas están en Asia, que son las estrellitas, eso es lo que nosotros llamamos delivery centers, que es donde, como en Costa Rica, donde trabajamos, principalmente haciendo entregas para nuestros clientes, y las otras que están en morado son oficinas de ventas. Si ven, las oficinas de ventas están normalmente localizadas en centros donde hay alta concentración de instituciones financieras, porque al final lo que hace la compañía es darle servicio a instituciones financieras y instituciones de consultoría principalmente. Esto es brevemente lo que es la compañía a nivel global. Probablemente vamos rumbo a los 6,000 empleados y sigue creciendo. Ya ahorita les menciono las líneas de negocio que tenemos, pero básicamente son instituciones financieras y de consultoría, ¿verdad? En Costa Rica llevamos operando desde 2006. El año pasado logramos llegar a 300 personas. Entonces eso habla muy bien de cómo ha crecido la empresa
aquí, a pesar de que tal vez el servicio es bastante específico, se atienden clientes bastante específicos. Nosotros internamente decimos que es como Wall Street en Costa Rica, ¿verdad? Porque al final muchos de los clientes son grandes bancos de inversión, los que ven muchas veces en las películas que meten las patas un poco, ¿verdad? Cuando hay crisis, pero bueno, son grandes instituciones que tienen mucha influencia a nivel global en los mercados, y eso te obliga también a estar un poco bien informado de lo que pasa en los mercados. Yo me dedico específicamente a estas dos que están marcadas, que se llama Equity Research y Fixed Income Research, que es básicamente hacer análisis fundamental de bonos y de acciones a nivel global. Muchos de esos son en Estados Unidos, pero también cubrimos otras regiones, Latinoamérica, Asia, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, lo que se hace en banca de inversión, que tal vez ya es más directamente a adquisiciones y ese tipo de proyectos. Em, Private markets, que es como también le llamamos private equity, que es como cuando una firma básicamente adquiere los derechos sobre otra empresa y le invierte dinero, a pesar que tal vez esa empresa no sea pública, puede ser pública o no, pero normalmente son empresas tal vez que no son públicas, entonces ellos deciden invertir en eso. Y tenemos otras, por ejemplo, Specialized Solutions es una dedicada más que toda a la parte de tecnología, ¿verdad? Normalmente son programadores lo que se contrata ahí. La parte de consultoría también y la parte de servicios, digamos, legales, de alguna manera relacionados a los bancos de inversión. Disculpen si no me veo bien porque creo que la luz también me está afectando un poco. Pero bueno, esos son como los principales clientes, como los perfiles. Tenemos de todo, o sea, hemos tenido ingenieros, administradores, economistas, contadores, entonces creo que incluso biotecnólogos y de otras ramas, eso depende, porque a veces dentro de las acciones, normalmente lo que se hacen es que se dividen por sectores. Entonces, por ejemplo, uno de esos sectores es biotecnología, entonces necesitamos a alguien que entienda la parte científica para poder dar servicio a los clientes y que eso genere ese valor añadido para nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, em, como les mencioné, bueno, un poco las carreras, normalmente administración, economía, pero como les mencioné, ingenieros, negocios internacionales, aquí un poco del el mix que tenemos con las personas. Hay de todo, hay desde las personas que se están recién graduadas hasta personas que ya llevan varios años, como por ejemplo yo, y tenemos personas que están en el nivel intermedio, ¿verdad? Es una compañía que viene en crecimiento, entonces es normal que se vean estas líneas. Tal vez antes era un poquito más tirando a los 0 o 2 años, dependiendo del cliente que se atiende, ¿verdad? Pero lo que quiero decir ahí es como que hay oportunidades para varias personas. Con ese contexto voy a pasar a lo que es, nosotros le llamamos en su momento el PDP, que es el plan de carrera, digamos. Eh, para contarles un poco, en el área en que yo me especialicé, por así decirlo, al principio de mi carrera, se llamaba Equity Research. Lo que hacen es que, por ejemplo, yo trabajo para un banco de inversión que tiene un analista que da recomendaciones de inversión sobre una industria. Ahora les mencioné biotecnología, pero imagínense, no sé, automóviles. Y entonces ese analista tiene una licencia que le va a permitir recomendar, comprar, vender o sostener la acción de, por ejemplo, General Motors. Entonces, eh, básicamente, ¿cómo funciona? Hay dos partes, los que dan las recomendaciones y los que invierten, ¿verdad? Entonces, nosotros le damos servicio a los dos. La mayoría, además, hacia estas personas que hacen toda la investigación para dar sus recomendaciones de inversión a través de análisis fundamental, donde aquí les pongo en la diapositiva lo que es un día a día, ¿verdad? Mucho es ver qué pasó en los correos, qué está pasando con los mercados, ver si hay una dinámica que se llama los morning meetings, donde varios compañeros, digamos, dentro del departamento de ellos de research exponen sus ideas de inversión.
sus recomendaciones, por ejemplo, de General Motors, para ponerles un ejemplo que yo decidí que hay que comprarla, ¿verdad? Entonces yo voy a recomendarle a mis clientes que compren esa acción. Es importante decirles también que para hacer esas recomendaciones no es como cualquier persona, hay ciertas certificaciones en Estados Unidos que uno tiene que sacar para poder poner su nombre a favor de esas recomendaciones, ¿verdad? Y luego se hace mucho lo que son modelos financieros, se trabaja mucho con Excel, se revisa muchas noticias y hay que estar atento a qué está pasando en el mercado, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace un analista, por ejemplo, de los que trabajan en Estados Unidos. Con ese contexto nosotros tenemos que trabajar porque mucho de su trabajo va a implicar muchos, lo que llamamos modelos financieros. Para explicar los modelos financieros, básicamente son hojas de Excel con los estados financieros y los pronósticos, que es tal vez donde viene el mayor valor añadido. Tenemos información de la industria, que eso puede ser como bases de datos normalmente en Excel también, donde se tiene bastante de la información. Entonces es muy importante conocer el uso de la herramienta de Excel, también estar al tanto de las noticias, cómo se va moviendo el mercado. Nosotros también trabajamos de alguna manera ayudándoles haciendo las notas que ellos, el research, la investigación que ellos tienen sobre cada compañía. Ayudamos montando las notas y escribiendo algunos párrafos dependiendo del analista. Entonces ese es más o menos el contexto. Nosotros venimos a encajar como una extensión de este equipo, lo que llamamos onshore, que serían los onshore, serían los que están en Estados Unidos, que normalmente es un analista líder, que es el que sabe la mayoría de cosas, y los asociados, que son los que trabajan con él. Em, entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno entra a la compañía, por ejemplo, en mi caso, que yo estaba recién graduado de la universidad y si entendí algunos conceptos, si ven, hay que irse moviendo en esta curva. De lo más sencillo, que tal vez sea como meter datos en un Excel, recompilar información, meter números en un modelo financiero, hasta ya más complejo, como ayudar con la iniciación de una compañía, que es cuando ellos arman el primer reporte para dar una opinión sobre una compañía que ellos no tenían bajo la cobertura. La cobertura es, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos está el mercado automotriz y hay, no sé, 20 compañías. El grupo de analistas solo cubre 20 de esas compañías porque son públicas y quieren cubrir la 21, por ejemplo. Entonces tienen que lanzar lo que llamamos un Initiation Report, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que quiero decir con esto es que las tareas se van volviendo más complejas y para poder llegar a esta parte donde hay mucho valor añadido para la carrera de las personas en la empresa y en general, em, sí es bueno como construir un plan de cómo vamos a mejorar nuestras habilidades para poder llegar a este punto, ¿verdad? Porque eso normalmente requiere un par de años, por lo menos, moverse de esta parte, que está a la izquierda, a irse paulatinamente moviendo de esta parte. Porque aquí tal vez no hay tanto criterio que usar, aquí hay más criterio que usar, aquí tal vez son habilidades más simples, aquí habilidades más complejas, ¿verdad? Entonces, creo como que en muchos trabajos podría calzar esa descripción, entonces es importante que cada uno entienda el contexto o la empresa donde está y a partir de ello diseñar ese plan. Aquí les digo más o menos lo que nos piden, obviamente conocimiento en finanzas, en inglés, en Excel, escritura, que es lo más o menos lo que les mencioné anteriormente. Y crítico, por ejemplo, es habilidades tal vez un poco más blandas, donde, por ejemplo, la atención al detalle, que no se vaya en números malos o que los decimales siempre estén igual en todas las tablas que tengamos o que en los gráficos sea legible todo lo que estamos poniendo en nuestro reporte. Eso es muy importante. Mucho de la confianza de cualquier persona con la que vayas a trabajar va a depender de qué tan minucioso seas con atención al detalle. Obviamente el tiempo de entrega, que va muy ligado también a la comunicación, porque hay momentos tal vez donde no vas a poder lograr entregar algo a tiempo, entonces tenés que mejorar los tiempos de entrega en temas de eficiencia, pero también el tema de la comunicación, porque hay momentos donde tal vez eso es una habilidad que tenés que aprender, como aprender a negociar, que tal vez vas a necesitar un poquito más de tiempo, te estás teniendo cierta dificultad, ¿verdad? Y la proactividad, que es tratar de siempre estar encima de todo lo que estamos haciendo,
tener esa hambre por buscar qué más puedo hacer y cómo puedo anticiparme a ciertos eventos, ¿verdad? Estos son valores que utilizamos mucho en la compañía para darles un poco de contexto. Entonces, ¿qué ya después de varios años trabajando, ¿qué les puedo decir? Que para construir ese PDP, que ahorita vamos a ver exactamente a qué me refiero, es muy importante entender en la empresa en la que esté trabajando, qué negocio, que a veces son empresas muy grandes, entonces entender qué es lo que estás haciendo, qué es en lo que estás trabajando. Si es una empresa de hacer utilidades o es más como una ONG. También entender cuál es el rol dentro de uno dentro de esa compañía, o sea, qué se espera, porque puede ser, por ejemplo, si uno ya tiene cierta experiencia, van a tener expectativas diferentes que como cuando uno viene saliendo de la U. Eh, entonces, eso del rol y la expectativa hay que tratar de entenderlo. Para eso siempre es bueno como hablar con uno, con los managers, ¿verdad? ¿Qué tipo de habilidades requiere mi puesto o requerirían los puestos que dentro de esa compañía a mí me gustarían, ¿verdad? Eso es otro tema importante. Em, ¿Cómo esas habilidades que yo voy a cultivar van a ayudar a mi carrera profesional? En la compañía que esté o en otra que se presente en algún momento, en alguna oportunidad. Em, y siempre es bueno como tener esa comunicación con los managers. Normalmente ellos ya tienen la experiencia y van a saber un poco más, entonces pueden guiarte normalmente en qué es necesario, ¿verdad? Y eso depende a veces mucho del canal de comunicación que uno tenga, ¿verdad? Y siempre traten de estar ustedes encima de ustedes mismos, tratando de ver qué más pueden desarrollar. Sobre todo para crecer rápido en su carrera. Creo que eso es importante. ¿Dónde se ven en corto plazo, 2, 3 años? ¿Dónde se ven en mediano plazo? ¿Y dónde se ven en largo plazo? 6 a 10 años. ¿Y cuál es su meta? ¿Cuál es su ideal? ¿A dónde quieren llegar ustedes, verdad? Em, Creo que son preguntas importantes que uno debe hacerse en ese momento para ver, cómo decirle, como plantear los objetivos, por así decirlo, eh, de dónde quiero llegar yo con mi plan de carrera. Como les mencioné antes, están las habilidades técnicas o hard skills y los soft skills, que son las habilidades blandas, ¿verdad? Hay que tener un buen componente de ambas, dependiendo del puesto en que uno esté, ¿verdad? Entonces siempre uno tiene que analizarse, hacer lo que llamamos un FODA. Luego vamos a ver lo de crear niveles. ¿A qué me refiero yo con crear niveles en el tiempo? Como una escalera, como peldaños que yo tengo que ir subiendo para llegar a mi end goal, digamos, a mi meta final. Y también es importante, o sea, no, tampoco poner expectativas y poco realistas, sino que normal que dependiendo de la complejidad de lo que quieras hacer, hay que poner metas que sean razonables. También, pues, hay que ser paciente con uno mismo, hacer un esfuerzo consciente para aprovechar y disfrutar esa experiencia de aprendizaje y ver qué herramientas tiene uno. Salir de su zona de confort. Y bueno, ahorita lo ven, hay mucho, este último punto lo tomé mucho porque hay muchas nuevas técnicas, a veces que, por ejemplo, salen nuevas fórmulas de Excel, por darles un ejemplo, pero ahorita viene lo de la inteligencia artificial, cómo eso puede ayudar a la gente que, no sé, necesita hacer una macro en Excel o programar algo, pues ya eso, aumenta el nivel de complejidad, pero siempre hay que estar como, digámosle, a la vanguardia de qué están pasando, cuáles son las nuevas técnicas, cuáles son los nuevos temas que están ahí en el mercado, ¿verdad? Para poder también tal vez en ese punto agregar eso a su plan de carrera, ¿verdad? Porque es un mundo que cambia súper rápido y creo que me imagino que lo están viendo ahora con la inteligencia artificial, básicamente. eh, Eso hay que estarlo considerando en los próximos años. Del lado de nosotros, muchos clientes ya están intentando implementar soluciones tecnológicas de ese lado. Entonces yo creo que el que entienda eso y pueda
de alguna manera saber utilizarlo. Creo que va a ser un valor añadido bastante grande para las carreras. En la parte de habilidades blandas, pues igual, hacerse como un FODA, llevar un progreso, por ejemplo, que es una habilidad blanda, la comunicación. Tal vez, por ponerles un ejemplo, al principio de mi carrera me costaba mucho negociar que yo tenía que entregar algo a las 7 de la noche y no me iba a dar tiempo. Entonces yo lo que hacía era, no comunicaba a tiempo, sino que ya cuando estaba encima, decía, mira, es esto. Si yo ya sé que no voy a terminar por ahí a las 5, no, estoy poniendo un ejemplo, bueno, empiezo a negociar, mira, esto está tomando más de lo normal, estoy buscando tal información o no he podido, a veces incluso problemas de que la computadora no le funciona, ¿verdad? Entonces siempre es importante ver cómo, dónde está su progresión de yo estaba acá, voy para acá, porque yo quiero que mi puesto ideal es, no sé, ser gerente del país de X compañía. Entonces, para yo llegar ahí, necesito irme moviendo en este peldaño de comunicación, por ejemplo. Siempre muy importante la attention to detail, la atención al detalle, en las entregas a tiempo también, en la medida de lo posible, planificar y ver qué métodos puedo hacer más eficiente para mi carrera, habilidades de comunicación. También es importante trabajar en equipo y saber con quién, cuáles personas tienen esas habilidades que tal vez te puedan influenciar mejor para vos y eventualmente también influenciar a otras personas con las habilidades que uno va obteniendo, ¿verdad? Eh, y básicamente siempre traten de apuntar a la excelencia. Creo que eso es bastante importante y que por eso es que uno más o menos crea estos planes. Ya después de todo este contexto que hemos hablado mucho, esta es la herramienta. Se los voy a mostrar rápidamente. Son estas tres diapositivas, ¿verdad? Em, Aquí les voy a mostrar el ejemplo de lo que tenemos en la empresa. Digamos, uno cuando empieza, no sé, recién graduado, puede estar en este nivel 1, donde uno tal vez no sepa de estos cuatro rubros. No necesariamente uno tiene que empezar aquí, digamos, puede ser que cuando lo contraten en una empresa usted ya esté en otro nivel, pero tal vez eh, es interesante ver cómo uno podría mapear esto de alguna manera en el ambiente en el que esté, ¿verdad? Pero, ¿qué se necesita? Uno, entender cuáles son las habilidades, en este caso son habilidades técnicas, si ven aquí habilidades técnicas, que yo o que se esperan de cada persona, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo van a ver muy bonito, pero probablemente uno si vas a otra empresa vas a necesitar como entender cuáles son los roles, qué es lo más interesante que uno puede llegar a hacer, que en buena teoría, digamos, aquí sería el nivel 5. Eh, entonces, ¿cómo me voy a mover yo de aquí a acá, ¿verdad? Entonces, vienen los rubros de habilidades técnicas y luego viene acá un nivel que se espera. Entonces, por ejemplo, una persona que entra en nivel 1, este es un modelo viejo que estoy usando para ejemplificar. Se esperaba que una persona ya supiera nivel 2 de Excel, ya vamos a ver qué es eso, 1 en modeling, 2 en resumen de noticias y 1 en reunir información. Y que luego vaya como por peldaños. Luego te vas a mover al 1.5 y luego al nivel 2. Entonces ven cómo esto va aumentando, ¿verdad? ¿Qué te da esto? Como una manera de darle seguimiento a lo que vos querés ir implementando, cómo ir creciendo. En este caso, pues era muy estructurado por el tema de la compañía, de cómo tenía en ese momento este modelo. Y esto pues claramente uno tenía que darle como seguimiento a lo que requería uno para llegar a los siguientes niveles y ese era como el hambre que uno tenía era para seguir progresando en su carrera, ¿verdad? Puede ser con habilidades técnicas, pero y habilidades blandas. Ok, entonces, bueno, tengo todo este modelito y qué es nivel 1, qué es nivel 2, qué es nivel 3. Entonces ahí es donde uno ya empieza a definir como esto, ¿verdad? Entonces, que para nivel 1 yo necesito saber
cosas, funciones básicas, suma, average, count, suma, promedio, contar, y luego ya se mueven a funciones más complejas dentro de Excel, usar los atajos en el, en el teclado, ¿verdad? Algunas funciones de formatos. Entonces, lo que quiero que vean es que uno puede ir midiéndose, ¿verdad? Uno puede ir midiendo. Tal vez te falta alguna de estas como para completar el nivel 2, entonces es bueno como poder tener de alguna manera un parámetro donde vos puedes ir diciendo, ok, bueno, mira, yo ya siento que estoy acá. Em, entonces, es importante como tal vez ir creando no solo la primera matriz, que es esta que les comenté, y tener claro el panorama entero, sino ya ir más cada detalle y decir, ok, bueno, por ejemplo, en Excel voy a necesitar conocer esto. En modelos financieros voy a necesitar saberme de arriba abajo los estados financieros o cuáles son las conexiones o casos atípicos o poder hacer un modelo desde cero, que eso tal vez sea como ya más nivel 3, tal vez el nivel 1 o 2 sea como más entender los estados financieros y meter información financiera en esos modelos, luego pues, ya que puedas crear un forecast, un pronóstico dentro de esas hojas de cuánto creo que van a ser las ventas, cuánto creo que van a ser los costos, cuánto va a estar mi hoja de balance general en el futuro, cuánto va a ser mis flujos de efectivo, porque dependiendo de lo que estés analizando, sea acciones o deuda, eso va a ser importante. Entonces también, por ejemplo, no le puedo pedir las mismas habilidades a una persona que va a analizar acciones que a una persona que va a analizar deuda, ¿verdad? Entonces, creo que esta herramienta por lo menos le ayuda a uno como organizarse e ir midiendo cuáles son sus habilidades y qué hay que ir mejorando. Y lo otro importante es el tiempo, o sea, cuándo yo quiero hacer eso, si necesito alguna certificación, si necesito algún training, algún entrenamiento para poder llegar de mi situación actual a la que yo quiero. Entonces uno se pone, aquí pusimos un año como ejemplo, pero en un año yo estoy en esto y quiero pasar a esto. Entonces en un año yo esperaría aprender estas fórmulas, usar estos atajos en el keyword, formatear bien las hojas, hacer gráficos básicos, etcétera. Entonces, creo que ahí ya es como responsabilidad de cada quien tratar de entender su contexto para poder crear algo similar y que ustedes, es importante que uno pueda ir como midiendo esas gradas y sentir que uno va avanzando, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es la herramienta, ¿verdad? Lo diría entre cuál es el panorama completo, luego nos vamos a los detalles, exactamente qué es lo que yo quiero medirme a mí mismo, tal vez, cómo voy a establecer nivel 1, 2 o 3, tal vez ahí necesitas, dependiendo de la empresa donde estés o lo que vos estés desarrollando, puede ser que incluso fuera de alguna empresa querés desarrollarlo, puedes desarrollar tus habilidades de esta manera, y luego el tiempo para poder tener todo muy acorde y poder medir. Creo que eso es muy importante. Entonces, nada más para ya amarrar, o sea, yo me recuerdo ir por estos niveles y el impacto que eso ha tenido en mi carrera, porque claramente creo que uno trata a veces de empezar de lo más sencillo, ir ganando en complejidad, como les mostré en el gráfico donde había una flecha que iba hacia la derecha para arriba. Y la manera de llegar de punto A a punto B es tal vez haciendo como esta escalerita donde vas diciendo, ok, bueno, ya llegué acá, ya me siento nivel 2. Si ven acá, lo dividimos incluso en si es análisis más numérico, que es más como de modelaje financiero, o si es más en la parte de escritura, en inglés y de finanzas, ¿verdad? Entonces este es solo como un ejemplo para que vean cómo normalmente hemos trabajado esto, cómo uno va evolucionando y puede medirlo. Luego de eso, bueno, em, aquí está básicamente la estructura como trabajamos con los clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo aquí viene el support de Costa Rica, eso es la estructura, el senior analyst, los associates, a veces tienen junior analyst y luego viene la persona de Acuity acá. ¿Qué pasa? Yo probablemente para ganarme la confianza de ellos tres principalmente,
voy a ir a empezar haciendo las tareas más básicas. Entonces me vuelvo acá. Y por eso es que es importante que yo llegue a estos niveles, ¿verdad? Pero conforme ellos se ganan la confianza, posiblemente me van a dar tareas más complejas, más orientadas a lo que es interesante en la parte de research, que es aportar mucho a lo que es el análisis de la inversión y leer bastante, conocer, tener conocimientos actualizados de una industria o de varias industrias al mismo tiempo, tener ese roce con los analistas y hablarles y discutir un poco sobre los diferentes temas, que es donde ya tal vez se va poniendo más complejo, es donde yo necesito ir desarrollando más estas habilidades para poder comunicarme con ellos, porque ellos probablemente siempre van a andar como en uno de estos niveles, ¿verdad? Entonces, claro, eso toma un tiempo aprender, pero nada más también, otra vez, para verles el contexto. Es importante conocer dónde es que tal vez en uno encaja dentro de lo que está haciendo en la empresa. Aquí ya les menciono tal vez como qué es lo que se espera de un rol así, digamos, por ejemplo, en la empresa de nosotros, al principio va a ser difícil, son habilidades que tal vez en Costa Rica normalmente uno no desarrolla porque el mercado de capitales pues no está tan desarrollado como en Estados Unidos, creo que eso es de conocimiento general. Em, y creo que es como ir llevando el proceso, cómo funciona todo, cómo funcionan las tareas que tengo que hacer, desde las más sencillas, todo tiene importancia porque al final estás construyendo relaciones de confianza con las personas con las que vienes trabajando. Y la idea es que uno mejorando sus habilidades cada vez pueda trabajar más independiente, ¿verdad? Entonces yo creo eh, que eso es muy importante. Si les dieron consejo es eso, traten de ver cómo ustedes pueden siempre trabajar de la manera más independiente posible. Sí hay que trabajar en equipo, pero que tal vez ustedes tomen iniciativa en liderar o proponer cosas o ideas. Creo que eso es bastante importante. Yo en lo personal también, yo me acuerdo que sobre todo cuando estaba iniciando mi carrera era muy temeroso, por así decirlo, pero yo creo que eso también con el tiempo va pasando igual que como lo vimos, digamos, con las habilidades técnicas y con las habilidades blandas, ¿verdad? Aquí básicamente es cómo es más o menos lo que se espera o cuál es el career path donde vas a ir aprendiendo y ya tal vez como el de los 24 a 32 meses ya es donde puedes influenciar en otras personas. Entonces, claro, si vas pudiendo influenciar en otras personas, eso probablemente te dé mayor visibilidad donde estés trabajando o con quienes quieras atraer para trabajar para ellos o si tenés tu propia empresa, ¿verdad? Em, si quieres manejar gente, pues es importante cómo llegas a influenciar y mucho de eso puede ser a través del conocimiento que uno tenga y el dominio de ciertos temas, ¿verdad? Y ciertas cualidades de liderazgo también, que son como habilidades blandas. Em, y luego, bueno, ya al final, tal vez, para tal vez poner en contexto de la compañía, lo que se espera es que alguien ya tenga bastante conocimiento en la industria, pueda escribir, tenga como dominio de los temas que está trabajando con los clientes. Y muchas veces uno en ese punto de la carrera es donde ya tal vez llega y se pregunta si quiero seguir cubriendo esa industria y todo. Personalmente a mí me pasó un par de veces y siempre en mi empresa lograron darme la oportunidad de hacer algo diferente. Entonces, uno le puede ir poniendo las grietas que necesite a su plan de carrera, ¿verdad? Como les conté, yo creo que de las partes, de las mejores partes del trabajo y uno es tal vez obviamente cómo uno ha aprendido estas herramientas para desarrollar su carrera, porque es importante, ya que estás trabajando con probablemente gente de Estados Unidos que trabaja en Wall Street, normalmente todo muy rápido, hay este choque cultural en algunos momentos, ¿verdad? Em, si vas subiendo los peldaños, pues vas a tener más visión de qué es lo que está haciendo la compañía y subir peldaños también eventualmente. Te vas, digamos, en la compañía de nosotros, eso también, digamos, conforme uno avanza en la carrera, vas a tener acceso a mejores prácticas, en el caso de nosotros, de los profesionales de finanzas que están alrededor del mundo, ¿verdad? Eh, y creo que es importante, vamos, por ejemplo, también en el trabajo.
para mí la parte de modelaje financiero es súper importante porque de alguna manera ahí con los estados financieros puedo plasmar numéricamente cómo tal vez le esté yendo a la empresa. O son solo números, pero también te toca leer qué está pasando, cuáles son las dinámicas de esos productos, de esa industria. Juntas elementos macroeconómicos con elementos específicos de la empresa, ¿verdad? Em, Otro valor añadido y que sí he mencionado un par de veces es tener un ojo para el detalle, ¿verdad? Creo que es súper crítico. Se relaciona mucho con la confianza. Si tienes muy buena atención al detalle y trabajas con alguien que tiene muy buena atención al detalle y se dedica mucho a esos, mucho a esos, parte de estar revisando varias veces. No es como que uno, o sea, inicialmente uno revisa más veces, conforme pasa el tiempo uno ya trata de implementar esas prácticas de una vez y luego volver a revisarlas. Pero imagínense que alguien que trabaja con ustedes les entrega algo que se ve torcido o que está mal escrito. Y ahora imagínese eso en un análisis financiero donde de repente necesitas confiar en qué es lo que está pronosticando la persona con la que te está dando una recomendación de inversión, entonces se vuelve muy crítico esa parte, ¿verdad? Em, y a veces, bueno, me pasó profesionalmente que ya cuando llegué a cierto nivel, un cliente me pidió ayuda para construir un reporte. Para ese reporte primero creé una macro para automatizar varios de los procesos que él seguía. Entonces, eso hizo muy eficiente el proceso y me daba mucho espacio para casi que construir la nota yo a partir de otros reportes. Me tocaba resumirlos y eso para mi carrera también tuvo mucho valor añadido porque me dejaba, al yo hacer procesos tal vez más eficientes y poder avanzar, por ejemplo, en la parte de Excel, yo tomar ese tiempo para más análisis, para yo leer, para tener más conocimiento en la industria. Y eso también, a la postre, también ayuda a que uno desarrolle las habilidades de liderazgo. Eso le da confianza a uno, em, tiene mayor conocimiento, puede argumentar en ciertos momentos, dar opiniones también en otros. Entonces, creo que eso ha sido bastante, bastante importante. Eh, y finalmente, tal vez como tal, para ir cerrando, es estar preparado, planificar es muy importante, tener una mente curiosa, ser proactivo. eh, para esto también es siempre, yo lo que intento es buscar una solución y llegar a discutir una solución con mi jefe antes de nada más esperando que él me dé una respuesta, ¿verdad? Hacer preguntas. Igual para estas preguntas, como decimos, nunca hay preguntas tontas. Pero sí, les dieron consejos también. Estén preparados, lleguen con material leído, todo lo que puedan de conocimiento antes para que la discusión sea más enriquecedora. Enfoquen la atención al detalle. De nuevo, atención al detalle es casi que igual a confianza, así lo veo yo. Em, Algo que tal vez no enseñan en las universidades que aprendí acá en mi carrera es lo que llamamos el forward looking, o tal vez esa visión no tanto de lo que pasó, sino de lo que podría pasar. Les voy a poner un ejemplo bastante rápido de algo que yo aprendí, que también fue parte de estos escalones. Es que cuando yo llegué a la U, normalmente pensaba que para hacer un pronóstico yo iba a sacar un promedio de los periodos anteriores y que con eso yo me sentía tranquilo, me sentía seguro. Eh, Uno de mis jefes, empezando, me hace, pero ¿usted cómo pronosticó eso? O sea, no sabe si, o sea, te puedo dar una noción de cuántos son los promedios de crecimiento, pero no puedes decir eso. Entonces, uno de los ejemplos es, por ejemplo, el negocio del papel periódico o los periódicos, que si yo hubiera usado promedios de años anteriores, probablemente me daba una tasa de crecimiento que era poco realista a lo que realmente venía pasando y era un negocio en decadencia en cierto punto. Entonces, básicamente por la digitalización, ¿verdad? Entonces es importante como no dejarse llevar nada más por lo que pasó antes, sí te puedo dar como una noción, una guía, eh, pero siempre es importante ver a futuro qué es lo que sigue. Sobre todo, digamos, si hay personas aquí que le interesa el mundo de la inversión,
claramente usted quiere generar de punto A a punto B un rendimiento. Entonces, cómo vas a hacer eso? Tenés que intentar tener una bola de cristal, por así decirlo, y ver si a esa empresa le va a ir bien o si a esa inversión le va a ir bien. Para eso, lo que yo recomiendo también es tratar de informarse lo más posible, tratar de ver si esa empresa le va a ir bien o no, tienen un producto bueno o no, y de ahí uno puede hacer, digamos, por lo menos en la empresa también nos enseñaron, en parte de otra vez vuelvo a los peldaños, es hacer una tesis de inversión, una cosa que llamamos los morning meetings, que es muy similar a lo que les expliqué en el día a día de los analistas, donde básicamente yo voy a hacer una tesis de inversión sobre General Motors y se la voy a defender a un panel que tengo acá en la empresa. Entonces, ese ejercicio es bastante bueno porque te obliga a tener buena atención al detalle, a estar viendo siempre el futuro, ver cómo va a hacer ¿cómo se llama? ¿Cuál va a ser el performance de esa inversión? Tener pensamiento crítico y también comunicar, porque yo necesito comunicar bien mis ideas para que las demás personas la entiendan. Entonces sí, creo que básicamente el objetivo mío hoy era mostrarles esto. Eh, Me parece que personalmente me funcionó mucho en mi carrera en su momento, donde yo podía básicamente ir como paso a paso y entender qué era lo que estaba pasando sin abrumarme y sin saber cómo va a llegar yo de punto A a punto B, porque yo creo que a veces uno puede sentirse un poco desmotivado o se puede sentir un poco perdido. Y yo creo que esto tal vez te dé una herramienta a donde quieres ir. No es, como les digo, no es una herramienta tal vez que necesariamente tenga que ser para una empresa, sino estoy en este puesto, me gustaría llegar este es mi ideal de carrera, este es mi puesto soñado, como decimos. Entonces yo creo que eso les puede ayudar. Ojalá esto pues haya sido de utilidad. De mi parte, estoy abierto a preguntas, algún comentario también que quieran hacer, con mucho gusto. Y no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Yo agregaría un par de líneas con respecto a esta construcción de nuestra propia carrera y es sobre todo poder identificar nuestra pasión. Recuerdo hace muchísimos años cuando yo trabajaba en una transnacional, justamente cuando venían iniciando las transnacionales en el país, 2007, 2008, y rápidamente empecé a crecer dentro de la transnacional. Sin embargo, empecé a crecer siendo muy, muy joven, porque en aquellos años tenía 18, 20 años, ¿verdad? Y estaba creciendo en un lugar porque había aprendido, pero tenía claro que no era hacia donde yo quería estar. Y entonces cuando empecé a hacer la construcción de mi carrera a nivel interno y le expresé realmente a mi jefatura qué era lo que yo quería hacer, se me cuestionó, ¿verdad? Y entonces ella me decía que ya me visionaba en otro lugar y el enganche que ella quería darme era el recurso económico, ¿verdad? En este lugar poder ganar más y es aquí hacia donde te veo y acá donde vos decís que quieres estar es de repente un lugar con menores condiciones, pero en un final era mi deseo y también era posiblemente lo que estaba enganchado a lo que quería hacer. Entonces, con esta charla tuya me llevó mucho a resaltar eso y otra cosa muy importante que señalaste hace unos minutos, hace unos 15 minutos, y es el tema de prepararse para cualquier reunión. Hay gente que llega a una reunión, a hacer una participación crítica, a formar parte de una mesa de trabajo y ni tan siquiera sabe a lo que va. Y entonces empieza a preguntar cosas en las que claramente están resueltas dentro de los documentos y uno lo que percibe es que esa persona no está preparada, que no le dio el interés y eso se ve horrible, 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 ¿verdad? Y aparte de que habla muy mal de nosotros como profesionales. Tenemos algunos comentarios dentro del chat, igual chicos y chicas y profes y profesoras pueden también levantar la mano para poder abrir los micrófonos. Y dice por acá Frank Guillén. Una consulta, ¿qué opinas del boom de los gurús de inversión que se han visto en los últimos años? Ahí hago eco a esa pregunta, muy interesante. Ahora todo el mundo puede hacer plata y es millonario a los 25 años con un montón de cosas que pucha, ¿verdad? Y voy a leer también el otro comentario de don Luis Daniel Rodríguez. Dice, muy buenas noches. Primero felicitarle por la información que nos compartiste. Me gustaría hacer una pregunta. Señala pues el nombre de tu empresa. Hacen pronósticos o recomendaciones de inversiones sobre activos digitales como el ET.
el ETF, ahí me corrigen los que saben Ujú. qué significa porque no lo conozco. Por ejemplo, en las criptomonedas ahora está muy en la actualidad. Gracias. Entonces te dejo ahí Bien, las dos preguntas y obviamente pues los micrófonos también con la posibilidad de abrirse. perfecto. Voy a primero con lo de los gurús. Yo opino bueno, que hay que tener cuidado siempre con todo. Yo creo que si hay algo que me ha enseñado la empresa es no, o sea, siempre calcular los números de uno y siempre tratar de generar su propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que te lo estén diciendo alguien de mucha confianza, siempre tenés que tener ese pensamiento crítico de ver qué es realmente lo que está pasando. Ahora, no, o sea, honestamente no sé bien cómo trabaja eso. Sé que, por ejemplo, en lo que sí trabajo yo, como en la parte de Wall Street, todo eso, se toman decisiones bastante pensadas, en el sentido en que sí se hace un análisis detrás profundo, tanto los fondos de inversión con los que trabajamos, por ejemplo, cuando se está analizando deuda, se analizan varios escenarios de si la empresa puede pagar. Por ejemplo, hay empresas que tienen mucho riesgo, que su deuda genera mucho rendimiento porque está en un riesgo muy alto. Como saben, hay una relación riesgo-rendimiento, ¿verdad? Y entonces, sí, siempre si hay algo que me ha quedado es que hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso. Siempre, a pesar de que una empresa te diga algo, tenés que saber con pensamiento crítico, ver si le crees a esa empresa. A veces las empresas dan pronósticos y es bueno como contrastarlo, los pronósticos que hicieron anteriormente su equipo de management, su gerencia, contra lo que realmente pasó, a ver si ellos normalmente las pegan, como decimos. Pero en el tema de finanzas siempre yo les diría como tener cuidado, informarse, hay que tener paciencia. Normalmente me imagino que lo que he visto también es que los fondos de inversión normalmente no es como que toman una posición, y por posición es que compran o venden acciones, a corto plazo. O sea, no es que de un día para otro van a comprar o vender. Ese no es normalmente la estrategia de las personas con las que trabajamos. Sí he visto que les va bastante bien y entonces a veces eso requiere que ellos, por ejemplo, compren una acción y se la dejen por bastante tiempo, años, o un año o más. Entonces, pues sí, siempre es importante ver esa parte de la información, donde uno calza. Si uno huele ahí que hay algo extraño, pues lo mejor que les podría decir es que investiguen. em, a veces hay oportunidades de mercado, pero a veces hay algo que es muy bueno para ser cierto. Pues yo sí andaría con mucho cuidado sobre esas partes, ¿verdad? Entonces, no quiero lanzar un juicio sobre algo así en específico. Yo lo que me gustaría es como esa parte, como decirles, vean, en serio, tomen una decisión informada, traten de ver, prepárense, como dijo Gabriel. Eso es para todo, o sea, tanto para reuniones como para esto. Si ustedes en el día de mañana quieren invertir en bonos o en acciones, porque ya está muy al alcance de la mano con plataformas como Robinhood, ¿verdad? Eh, Traten de hacerlo con cuidado. Al final es el dinero de uno. Muchos, bueno, también están los clientes que son como operadores de pensiones y todo eso. Entonces, ellos toman con mucha seriedad ese tema, ¿verdad? Y tratan de invertir. Ahora, bueno, hay de todo, ¿no? Me imagino que han visto películas, han visto documentales o, por ejemplo, el caso de GameStop es uno interesante que les recomiendo. Pero siempre calculen o traten de generar una opinión con la información que tienen, sobre todo empresas públicas, que ellos sacan sus estados financieros. Y no se confíen de nada. Por decirles un ejemplo, yo no sé, les dejaré ahí también el caso de Bernie Madoff para que investiguen también eh, un poco cómo funcionaba eso. Y era alguien que tenía un nombre muy, muy fuerte en Wall Street, ¿verdad? Entonces siempre orientándolo hacia esa parte, un poco de precaución y también investigación. Creo que al final eso es lo que les va a dejar como más tranquilos. En cuanto a lo de los ETFs, creo que era eso, ¿verdad? Las criptomonedas. Honestamente no he visto ningún cliente de nosotros que trabaja con eso. Probablemente sí los hay, pero normalmente la empresa nos enfocamos más en lo que son
acciones y bonos como un poquito más estandarizados del mercado. Entonces, ¿qué te digo yo? El sistema, perdón, la industria del sistema de salud en Estados Unidos, automotriz, telecomunicaciones. Entonces ya son empresas establecidas normalmente que uno analiza. También se hace análisis de lo que llamamos FX, que son las monedas, ¿verdad? Pero sí sé que, si no me equivoco, los ETFs son un conjunto de acciones que uno puede, digamos, como comprar una acción que sigue el rendimiento de un índice, del S&P 500 o del Dow Jones, ¿verdad? Entonces, eso van como por grupos de acciones o grupos de participaciones y sobre ese rendimiento que está teniendo, por ejemplo, el índice es el rendimiento que usted tiene. En vez de invertir en todas las acciones que están en el índice, usted básicamente compra uno de esos. Pero sí, en cuanto a criptomonedas y eso, yo creo que sí se hace investigación, sí he visto mucha investigación sobre todo hace un par, 2, 3 años de la parte de cómo funcionaba blockchain y qué empresas trabajaban en eso, pero puede ser que sea un mercado muy volátil para ciertos inversionistas con los que trabajamos y ciertas empresas que tal vez normalmente los bancos a veces tratan de alejarse un poco de esas volatilidades. Entonces, sí. No sé si tienen seguimiento a esas preguntas o algo así, o si les gustaría que les aclarara algo más sobre eso, con mucho gusto. Y no sé si alguien tiene más preguntas. Muchas gracias, José. En este caso, por ahorita no tenemos manitas levantadas. Bueno, no, ya ampliando, Luis Daniel, adelante, Luis Daniel. Yo creo que era aplausos más bien por la respuesta, porque luego utilizó el icono de reacciones. José, en cuanto al tema de los chats, ¿verdad? Esas eran las dos preguntas que habían y en cuanto a las reacciones, pues ya las viste un poquito por ahí encima de la pantalla. Muchísimas gracias de parte de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela de Ingeniería Industrial. Siempre es un placer enorme tener la posibilidad de recibir a personas que están en el mercado laboral y creo que esa es una de las tareas principales que tenemos nosotros dentro de la academia, poder acercar a los chicos y a las chicas y a los docentes también en un proceso natural de actualización profesional a estos espacios que nos permitan recibir información de las cosas que de repente no podemos visibilizar, ¿verdad? Yo en estos espacios aprendo un montón porque pertenezco incluso a un área de conocimiento completamente diferente y me permite formar una visión crítica, una visión creativa en el momento del desarrollo de muchísimas cosas, producto de estos espacios. Entonces, de parte de la Universidad Hispanoamericana, especialmente de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela de Ingeniería Industrial, agradecerle montones por habernos regalado un ratito de su tiempo en este ombligo de semana. Para cada uno de los docentes, muchísimas gracias por acompañarnos con sus grupos. Sé que estamos en una semana un poco convulsa en la universidad y que ustedes puedan dar estos espacios para los chicos es vitalísimo y por supuesto a cada uno y a cada una de ellas por prestar muchísima atención. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos pronto. Hasta luego a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Pasen buena noche. Hasta luego. Luego.